Es importante comprendernos a nosotros mismos como individualidades que somos parte integradas a la gran unidad de la creación. Desde nuestra percepción humana, el mundo creado, el universo creado, es para nosotros bipolar. La unidad de todo lo que es y de todo lo que existe es una unidad, y como toda unidad desde nuestra percepción bipolar, tiene un sol central y materia cósmica que gravita a su alrededor. Esa percepción de la unidad debemos verla más en profundidad, porque realmente existen diferentes niveles de grandeza de la unidad, y todo sucediendo al mismo tiempo. Hay una estructura de esta unidad, según nuestra percepción humana, que responde un poco a la geometría de los fractales, recordando aquella imagen de las mamushkas rusas, esas muñequitas todas iguales, una dentro de la otra. Así es la unidad múltiple, la unidad de toda la creación. Hay diferentes niveles de grandeza, y si miramos hacia lo alto en términos de buscar mayores grandezas, eso apunta hacia lo inconmensurable, hacia lo infinito, ya adquiriendo dimensiones que se alejan de nuestra comprensión humana. Justamente por ese motivo es que por una especie de convención le fijamos un límite a ese nivel de grandeza, y ese límite sería el nivel de grandeza de la unidad de nuestra galaxia. Ese sería la grandeza mayor de la unidad que percibimos, a la que llamamos macrocosmos. Siguiendo en orden descendente, consideramos la unidad de nuestro sistema solar, cuyo sol es perceptible, lo vemos, y toda esa planetosfera con sus lunas y su materia cósmica gravitando a su alrededor. Después tenemos el nivel de grandeza de la unidad de nuestro propio planeta. También tiene su sol central, el sol Agasti, en el centro gravitatorio de nuestro planeta, y toda esa materia cósmica que gravita a su alrededor. Después tenemos el nivel de grandeza de nuestra individualidad. Ese nivel de grandeza tiene también su sol central en nuestro corazón, en el corazón de cada individuo, en el átomo nous o sol nous, y toda esa materia cósmica que gravita a nuestro alrededor, conformando el paisaje kármico de nuestra existencia. A ese último nivel, el nivel más bajo de este nivel de grandeza que estamos considerando, lo llamamos microcosmos. Ese es el microcosmos. Cada uno de nosotros como individuos es un microcosmos. Ese es el nivel que nos interesa para nuestro estudio, para desenvolver esta comprensión sobre la vida y cómo dentro de nosotros esa vida se manifiesta. Siendo así la unidad conformada por diferentes niveles de grandeza, debemos hacer referencia a la vida misma dentro de ese nivel de unidad como un impulso que baja por la cadena de los soles, pero que
responde al unísono por todos los soles de diferentes grandezas al mismo tiempo. O sea, el sol mayor para nosotros es el sol central de nuestra galaxia, el sol Sirio. Cuando ese sol emite una directriz, emana de él una directriz, esa directriz es reproducida en forma simultánea, al mismo tiempo, por todos los soles de grandeza menor. Y ese impulso que entra por la cadena de los soles, por cada uno de los soles, se proyecta hacia lo profundo del espacio que cada sol domina. Siendo así, cada sol es una especie de puerta por donde penetra al espacio que ese sol domina el impulso de la vida, el impulso germinal sobre el que maduran todas las individualidades. Esto es muy importante porque transforma, o por lo menos nos pone ante la evidencia de que nuestro corazón es el centro del que emana la vida, nuestra propia vida individual, y se proyecta hacia el espacio en el que nos movemos, en el escenario kármico de nuestra existencia. Este escenario del microcosmos, que nos tiene a nosotros como persona de carne y hueso en el centro y todo el paisaje de nuestra existencia perceptible, hecho por los complementos a los que estamos vinculados por complementariedad. Ese universo es nuestra unidad, la unidad que nos representa, la unidad que somos, el mundo que somos. Y su dinámica se sustenta a través de un diálogo entre complementos. Un diálogo entre nuestra persona de carne y hueso con un sol central del que emanan directrices que vienen de lo más alto y complementos que conforman ese escenario de nuestra existencia, y entre ambos polos se desarrolla un diálogo que es el diálogo que nos define como personas. Por lo tanto, debemos comprendernos como un diálogo. Somos un diálogo y es a través de ese diálogo que sustentamos con la vida misma que procesamos nuestro propio crecimiento, nuestra propia maduración. Eso es nuestra carta natal. Eso es lo que vemos cuando miramos nuestra carta natal. Ahí se ven los diálogos que mantenemos con los diferentes escenarios de nuestra existencia. Esto más o menos algo dijimos ya en la charla anterior, si mal no recuerdo, y esto apenas es como una introducción para centrarnos un poco en ese impulso vital que emana por el centro corazón, que es por donde afloran nuestras ideas, nuestros impulsos creativos, aquello que nos permite crecer como individuos. Ese impulso entra por la puerta del sol y se proyecta hacia lo profundo del espacio. Cuando entra por la puerta del sol, sin dudas, tiene sus rasgos bien definidos, es un impulso con objetivos bien claros, pero aún andrógino, neutro. Empieza a adquirir sus características en la medida en que va atravesando las diversas órbitas planetarias. Así, cuando atraviesa la órbita de Mercurio, adquiere ciertas particularidades porque se adapta a la bipolaridad del cosmos, y entonces adquiere ya
una dinámica que ya crea los fundamentos de una lógica racional, de un pensamiento racional. Al atravesar la órbita de Venus, se le suma a esa estructura de pensamiento, se le suma un sentimiento que caracteriza a ese impulso germinal. Y ahí ya tenemos los tres elementos básicos que conforman nuestros ideales: un objetivo, pensamientos y sentimientos que lo acompañan, un orden racional para su ejecución y un sentimiento que lo corrobora. Todo eso sucede epidermis adentro de nosotros. Sucede en esas tres órbitas que se siguen, ¿no? Sucesivas: Mercurio, Venus y la nuestra, a donde estamos parados en la Tierra. O sea, ese impulso nos llega puro, ya ordenado, ya decíamos, con un ideal lógico y con sentimientos. Pero claro, aquí sucede que en la Tierra estamos contenidos dentro de la órbita lunar, del útero que conforma esa órbita que nos contiene, y se produce todo un evento, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que podemos sintetizar ahora es que ahí se dificulta un poco la expresión de esa identidad, de esa individualidad, y disminuye la cantidad posible de esa expresión. Se consigue apenas en el mundo que pisamos, conseguimos, por causa de esa resistencia uterina del espacio que nos contiene, conseguimos expresar apenas lo posible. Eso ya en manos de el primer planeta o la primera función exterior, más allá de nuestra epidermis, que viene dada por Marte. Marte es el brazo ejecutor, el que pone en acción los ideales. Bueno, esa acción que se lleva adelante por las buenas artes de Marte, ya está disminuida en la totalidad de lo que se pretendía expresar desde la inspiración. Pero sigue avanzando así, disminuida aún, sigue avanzando hacia lo profundo del espacio, y ya la próxima órbita es una órbita rara, porque antiguamente fue habitada por un planeta que fue destruido. Hoy por hoy ese lugar está siendo ocupado por los asteroides, el cinturón de asteroides. Bueno, ahí al atravesar esa área, el impulso germinal, sufre también otra alteración de importancia, porque ese impulso que hasta ahí venía más o menos coheso, compacto, concentrado, al llegar al área de los asteroides, pierde ese estado de compacto y se hace más dispersivo, se dispersa, se desgrega un poco, se desagrega, y así desagregado, ya disperso, continúa su impulso, su avance hacia lo profundo del cosmos. Pero aquí también hago un pequeño paréntesis, porque ese impulso que arrancó allá por la Puerta del Sol, es un impulso que va desacelerándose en la medida que va avanzando hacia lo profundo del espacio. Para comprenderlo, es más o menos similar al efecto que produce una piedra cuando cae en un estanque de agua. Bueno, esas ondas concéntricas que se forman son un buen ejemplo, una metáfora de lo que es un impulso vital que aflora desde nuestro corazón. Esa
ese impulso va disminuyendo su intensidad a medida que avanza hacia lo profundo del espacio que nos contiene y se va desacelerando hasta ese impulso llega hasta la órbita de Saturno. Ahí para, ahí se desagrega totalmente, como lo hacen las ondas, las olas concéntricas del estanque. Ahora, ¿qué sucede? Ahí cierro el paréntesis. Al atravesar esa órbita de los asteroides, veníamos disminuyendo, se produce de golpe una aceleración, una especie de ímpetu, se retoma un ímpetu inercial que se debe a la gran gravitación que produce el planeta Júpiter. Por el enorme tamaño que tiene, produce un efecto gravitacional muy fuerte en la planetosfera. Entonces, ese efecto gravitacional actúa como una especie de succión sobre el impulso que venía desacelerándose y le genera o le da un nuevo ímpetu que lo vuelve a acelerar, y ese impulso atraviesa la órbita de Júpiter y llega hasta la órbita de Saturno, y ahí sí, ahí ya termina, hasta ahí llega. Es muy importante comprender el desarrollo del impulso germinal, porque eso sucede con todo lo que aflora por nuestro corazón. Siempre ese impulso vital, que puede ser una idea, una inspiración cualquiera, un acto creativo, todo aquello que aflora desde nuestra promesa de ser. Eso debe pasar por esos pasos y ir tomando adquiriendo las características y su definición última por esos pasos sucesivos que se van dando en las sucesivas órbitas planetarias. Es importante porque aquí detectamos dos puntos importantes que son determinantes en la modificación o en la alteración de ese impulso, que venía como una directriz de nuestro propio ser interior profundo, de nuestra promesa de ser. La interferencia que se da ya al llegar a la órbita terrestre por la influencia lunar, esa es la primera interferencia de nuestro ego, que dio origen ya desde el origen de los tiempos de la salida del paraíso, ¿no? Porque mientras ese planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter existía, era la época del paraíso aquí en la Tierra, porque estaba todo en un perfecto equilibrio. Cuando ese planeta se destruyó por alguna gran colisión, entonces ese gran desequilibrio afectó todo lo que estaba dentro del sistema solar. Obviamente, nuestro planeta no fue una excepción, y todo lo que era hasta entonces armonía, que todo fluía, toda individualidad maduraba sin ninguna interferencia, de repente se vio alterada por un ajuste, una adaptación que tuvo que hacer la unidad, nuestra unidad, es decir, donde aumentó un poquito la fuerza de la luna con relación a la fuerza del sol. En épocas del paraíso, la fuerza de fijación del sol era exactamente igual y opuesta a la fuerza de succión de la luna. Y era en esa tensión bipolar que se mantenía toda la dialéctica de la biosfera, y a través de esa dialéctica, de ese diálogo vital, todas las individualidades maduraban, crecían, sin ningún tipo de interferencia. Ahora, al darse ese catombe, ese desastre cósmico, ese equilibrio Sol-Luna se rompió, la Luna adquirió un poquito más de poder, de fuerza que el Sol, para obligar a las individualidades a hacer un esfuerzo mayor,
y tener que esforzarse para madurar, para crecer, y en ese esfuerzo compensar la desviación que se producía en el crecimiento por causa de ese desequilibrio que se había dado. Bueno, nosotros interpretamos mal, los seres humanos, sentimos como que la Pachamama, la biosfera, la madre naturaleza, se estaba volviendo contra nosotros, y entonces nos atrincheramos de la epidermis para adentro y generamos la postura egoica, el egocentrismo, en defensa de ese mundo de afuera que sentíamos que nos agredía. Sentíamos, pero con una falsa percepción. No conseguimos comprender la nueva estrategia, la malinterpretamos. Fuimos los únicos, porque todos los bichos se ayornaron a esa nueva, se fueron ayornando a esa nueva estrategia de la madre naturaleza y hasta hoy siguen viviendo en el paraíso. Nosotros no, nosotros a partir de ese momento generamos el pensamiento egoico, egocéntrico, autosuficiente. No preciso de mis complementos que están allá afuera, me basto a mí mismo. Bueno, ahí empieza ese diálogo nuevo, el diálogo del ego, que se transforma en un diálogo combativo, competitivo, reemplazando aquel primordial que era un diálogo trascendente, armonioso. Bueno, ese nuevo diálogo generó lo más lamentable de todos, que fue la ruptura con relación a la unidad. Nos separamos, sentimos que ya no éramos parte de la unidad. Nos alienamos de la unidad en una concepción de mente egoica. No es que eso haya sucedido. En ningún momento dejamos de ser parte de la unidad. Seguimos siendo, si no estaríamos muertos. Seguimos siendo ese diálogo, aunque mal interpretado. Aquí es donde aparece la tarea alquímica, para entrar un poco en el mérito de ese diálogo que generó algo que en el paraíso no existía. Generó memoria. Esa interpretación que el ego le daba a las experiencias de la vida eran interpretaciones tendenciosas en función de lo que cada individualidad egoica defendía, y eso defendiéndolo como absolutamente verdadero frente al error de los complementos o el complemento con el que dialogaba. Bueno, eso es lo que se iba guardando y hasta hoy guardamos en nuestra memoria, y eso implica justamente que la memoria es un reservatorio de cosas no resueltas de nuestra historia individual. Esas respuestas que damos de forma instintiva como reflejos condicionados a los eventos externos es justamente desde esas interpretaciones que hemos ido acuñando y que son tomadas como verdades por el ego y están siempre en la punta de la lengua como respuestas actuantes antes que las preguntas. Bueno, en ese escenario entra ese impulso germinal que viene puro hasta la órbita de Venus, es condicionado por esa condición que ha generado el ego, con esa estructura lunar, generando esa memoria que se transformó en una especie de consejero permanente para aconsejarnos en los pasos a dar hacia un supuesto futuro que no es tal, es una repetición del pasado. O sea, las respuestas condicionadas son una reafirmación de lo que se guardó en la memoria. Bueno, sobre eso es que
tenemos que, como individualidades, luchar contra el entorno que nos contiene cada vez que una idea nueva aparece. Cada vez que aparece una idea nueva, simplemente el entorno uterino, la gran memoria que nos contiene, reacciona a cualquier principio o ideal nuevo que aparezca, lo trata de silenciar. Y bueno, en cierta medida consigue un porcentaje. Lo que conseguimos imponer desde nuestra individualidad es esa disminución que hablamos en un momento, la medida de lo posible. Y eso es lo que avanza hasta su concretización, ya cuando se llega a la órbita de Saturno, donde dice, bueno, hasta aquí está el nivel en el que uno puede operar y actuar. Bien, todo esto es muy sintético, muy acotado en el tiempo, pero es más una generalidad que vamos a desenvolver con más minuciosidad en las próximas charlas, fundamentalmente para comprender no solo este espacio donde la memoria nos retiene en el tiempo y en nuestra evolución y en nuestra maduración, sino también el efecto que la órbita de los asteroides tiene sobre nuestra capacidad de concentración, que también es un punto importante, la dispersión que tienen nuestras mentes, esa dificultad de concentrarse, también tienen ahí en esa órbita las causas. Eso vamos de a poco ir viendo. Bueno,